Un chico ARMY compartió en su cuenta de Instagram una experiencia que, según sus propias palabras, todavía le cuesta creer. Contó que se encontró por casualidad con Jungkook, integrante de BTS, mientras caminaba por la calle, en un momento completamente normal de su día. Nada planeado, nada preparado. Simplemente pasó. En su mensaje empezó diciendo algo muy sincero, que a veces la vida te regala momentos que parecen irreales, como si estuvieras soñando despierto. Explicó que al principio su mente no reaccionaba, que se quedó procesando lo que estaba viendo porque no podía creer que realmente fuera él. Es esa sensación de, ¿esto está pasando de verdad o estoy imaginándolo? Y cuando finalmente entendió que sí era Jungkook, la emoción lo invadió por completo. Pero lo que más destacó no fue solo el impacto de verlo en persona, sino la energía que transmitía. Dijo que hay personas cuya presencia se siente antes incluso de que hablen, y que Jungkook tiene exactamente esa vibra. Una energía tranquila, serena, pero al mismo tiempo fuerte y magnética. No era una energía ruidosa ni exagerada, era más bien algo silencioso pero que se nota. Como esa clase de personas que no necesitan hacer nada especial para llamar la atención porque simplemente la atraen de forma natural. Lo describió como alguien muy sencillo, muy calmado, sin arrogancia y sin esa actitud de celebridad inalcanzable que muchos podrían esperar de una estrella mundial. Comentó que no había máscaras, que se veía genuino, auténtico. Esa naturalidad fue lo que más lo sorprendió, porque muchas veces imaginamos que los artistas, especialmente los que tienen fama global, pueden mostrarse distantes o protegidos. Pero según él, Jungkook fue todo lo contrario, cercano, amable y real. También contó que intercambiaron algunas palabras. No especificó demasiado qué se dijeron, pero dejó claro que fue una conversación breve pero significativa para él. Después se tomaron una foto juntos, algo que para cualquier fan es un recuerdo invaluable. Sin embargo, lo más importante no fue la foto en sí, sino lo que sintió en ese momento. Dijo que al estar frente a él se dio cuenta de algo muy profundo. Las verdaderas estrellas no intentan brillar, no fuerzan su luz, no la exageran, no buscan demostrar nada. Simplemente brillan porque es parte de quienes son. Terminó diciendo que fue un momento que se quedará con él durante mucho tiempo. Hablemos de ese momento en Are You Sure? Que literalmente nos dejó con el cerebro en cortocircuito y el corazón apretado, como si alguien hubiera pausado el tiempo justo cuando más necesitábamos que siguiera avanzando. Ese momento que apareció tranquilamente en el adelanto, casi tímido, como quien no quiere hacer ruido, y que cuando por fin llegaron los capítulos completos, simplemente se esfumó, desapareció, evaporado, como si nunca hubiera existido, pero existió. Lo vimos, lo escuchamos, y desde entonces vivimos en modo análisis forense emocional. Porque no estamos hablando de cualquier clip random de fondo, ni de una risa tonta, ni de una escena de ellos cocinando o haciendo bromas de viaje. No, era otra cosa. La energía era distinta desde el primer segundo. En el adelanto previo a los episodios 3 y 4, nos mostraron varios fragmentos que luego sí aparecieron tal cual en los capítulos finales. Pero entre todos esos pedacitos hubo uno que se sintió diferente, más lento, más denso, más real. Ahí estaban Jimin y Jungkook, sentados en un ambiente tranquilo, íntimo, de esos donde el ruido externo baja y lo que pesa es lo que no siempre se dice, sin música dramática exagerada, sin edición acelerada, solo ellos. Y de repente Jimin suelta esa frase que ya quedó tatuada en la memoria colectiva. Para ser honesto, realmente quería beber aquí contigo. Y uno puede intentar restarle importancia, pero el tono no era casual, no era chiste, era confesión suave. Y entonces Jungkook responde, sin reír, sin esquivar, sin protegerse detrás de una broma. Y lo estaba pasando mal, ¿sabes? Así que me apoyé en ti. Perdón, pero eso no es relleno de pantalla. Eso no es diálogo decorativo. Eso es vulnerabilidad en estado puro. Eso es alguien admitiendo que hubo un momento complicado, oscuro, pesado, y que la persona que estuvo ahí sosteniéndolo emocionalmente fue precisamente la que tenía enfrente. Desde que vimos ese adelanto, más de uno empezó a contar los días con ansiedad elegante.
porque esa conversación prometía algo que pocas veces vemos en cámaras sin filtros: contexto, profundidad, verdad cruda. Queríamos saber qué más se dijeron. Queríamos entender de qué momento hablaban exactamente. Queríamos escuchar cómo describían lo difícil que fue el servicio militar, qué silencios hubo entre frases, qué miradas sostuvieron lo que las palabras apenas podían explicar. Queríamos verlos hablar sin edición que suavice, sin cortes estratégicos que redirijan la narrativa. Y entonces salen los capítulos 3 y 4. Nos acomodamos, respiramos hondo, preparamos el corazón y sí, los vemos en el mismo lugar. Sí, comparten tiempo. Sí, hay interacción, risas, complicidad. Pero esa conversación no está. No la tocan, no la rodean. No hay ni una frase que se acerque a esa confesión. Nada sobre lo duro que fue, nada sobre apoyarse, nada sobre lo que significó atravesar ese periodo juntos. Es como si alguien hubiera decidido arrancar esa parte con bisturí fino. Y ahí es donde todo se vuelve todavía más interesante, porque cuando algo así no aparece, no es que no pasó, es que fue cortado, editado, eliminado deliberadamente. Y eso abre preguntas que no se evaporan con un seguro fue un error. ¿Qué tan profunda fue realmente esa charla para que decidieran dejarla fuera por completo? ¿Qué tanto se dijeron que alguien en la sala de edición pensó, esto cruza una línea? ¿Qué tan lejos llegaron hablando de apoyarse, de sentirse vulnerables, de lo que significó no estar solos en uno de los momentos más exigentes de sus vidas? Porque seamos honestos y un poquito coquetamente sinceros, no cortas una escena emocional de ese calibre, porque sí. No quitas un momento donde dos personas reconocen abiertamente que uno fue el soporte del otro en un periodo difícil si no hay una razón de peso. Y entonces aparece la gran pregunta, la que nadie ha podido responder sin dar vueltas. Si esa escena no iba a salir, ¿por qué la incluyeron en el adelanto? ¿Fue realmente un error de edición? ¿O fue un adelanto planeado que después hizo sonar alarmas internas? ¿Alguien vio la reacción y decidió que era demasiado? ¿Cambió la decisión en el último momento? Al principio, muchos pensaron que quizá aparecería más adelante, en otro episodio, en el detrás de cámaras, en algún contenido especial. Nos aferramos a esa posibilidad porque era más fácil creer que simplemente estaban guardando lo mejor para el final. Pero pasaron los capítulos, pasó el behind, pasaron semanas desde que terminó Are You Sure? Y esa conversación jamás volvió a ver la luz. Y lo más curioso es que siento que no se le dio el peso que realmente tiene, porque no es, ¡ay, cortaron una escena más! No, es la escena. Es el momento donde ambos estaban hablando desde el corazón, sin poses, sin performance. Se notaba en el lenguaje corporal, en el tono bajo, en la pausa entre palabras. No era algo armado para generar tendencia. Era real. Y justamente por eso pesa. Porque cuando dos personas se permiten ese nivel de honestidad frente a una cámara, cuando reconocen que el otro fue su apoyo emocional en un periodo complicado, eso dice muchísimo. Habla de confianza, habla de historia compartida, habla de una conexión que no necesita explicarse con grandes discursos porque se entiende en lo pequeño. Y tal vez, solo tal vez, eso fue lo que incomodó. No por algo negativo, sino porque era demasiado claro, demasiado directo, demasiado íntimo para un formato que, aunque cercano, sigue siendo un producto editado. A veces lo más poderoso no es lo que se muestra, sino lo que se decide guardar. Así que no fue un simple descuido. Y no es exageración preguntarse qué había ahí que decidieron proteger, ocultar o reservar. Porque esa conversación existió. La escuchamos, la sentimos, nos movió algo por dentro. Y aunque probablemente nunca la veamos completa, dejó una marca enorme, una de esas que no se borran aunque pasen los meses. Una de esas que te hace pensar con una sonrisa curiosa y el corazón inquieto. Si esto fue lo que dejaron fuera, imagínate todo lo que sí se dijeron cuando las cámaras no eran lo más importante. Jungkook hizo un retweet de un video de una chica llevando bolsas de compras en un solo brazo para no tener que ir y venir varias veces. El título del video era Cuando compras cosas y no quieres cargarlas varias veces. La cosa es que no lo hizo por error.
es que Jungkook literalmente, después de jugar piedra, papel o tijera con los miembros, perdió y se le castigó a cargar todas las bolsas de compras de ellos. Así que las cargó así.